Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy la pastora y salmista Karen Silva del Ministerio Accionar de la Palabra y en esta oportunidad queremos compartir junto a ustedes una serie de mensajes y alabanzas a través de nuestras redes sociales. Queremos invitarte para que puedas oír y compartir la reflexión del día de hoy que se va a tratar sobre el remordimiento versus el arrepentimiento. Hoy queremos hablarte a través de dos personajes bíblicos que nos demuestran la diferencia de ser un creyente arrepentido, genuino, o de ser simplemente un creyente que no pasa más allá de tener un remordimiento de conciencia por los errores o pecados que comete. La palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, nos relata la historia de la negación y traición de Pedro hacia su amigo Jesucristo. Dice la Biblia que él se encontraba rodeado con un grupo de personas y él comenzó a negarle públicamente. Tanto así fue la negación de Pedro que comenzó a maldecir y hasta juraba que no conocía a ese tal hombre. Pero luego dice el versículo 75, y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, cual le dijo: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliéndose fuera, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Ese llanto y esa descripción se refiere a un Pedro sumamente arrepentido, a un Pedro desconsolado, a un Pedro que tenía sollozos profundos desde su alma porque sabía que había negado, traicionado vilmente a su amigo Jesucristo, maestro y pastor de él también. Por lo tanto, empezó Pedro a llorar, pero no se quedó solamente en un llanto amargo, sino que tomó un cambio de actitud, comenzó luego a predicarlo, comenzó luego a reconocerlo, comenzó a honrarlo, tanto así que decidió entregar su vida para morir luego crucificado, entregando su vida por el Señor, y luego sobre él sería edificada la iglesia de Cristo. Aquí Pedro nos demuestra que un cambio de actitud y que un llanto que proviene de un corazón contrito y humillado nos habla de un verdadero arrepentimiento. No así ocurre en el capítulo a continuación, capítulo 27, cuando nos habla desde el versículo 3 en adelante de Judas Iscariote, también amigo de él, también discípulo de Jesucristo, también el tesorero del arca del ministerio de Jesús, un hombre de confianza, un hombre del que nadie sospechó nada, un hombre que estaba ahí en todo tiempo trabajando en el ministerio de Jesucristo y que de repente por 30 monedas vende y traiciona y le falla vilmente a su maestro Jesucristo. Por lo tanto, nos damos cuenta que ambos, tanto Pedro como Judas, pecaron en traición, pecaron en negarles, pecaron en ofender a Jesucristo. Sin embargo, Judas, relata la Biblia que se arrepiente, dice el versículo, pero ese versículo no es que él haya tenido un arrepentimiento o se haya humillado o haya sentido su corazón contrito como lo sintió Pedro, sino que solamente sintió un cargo de conciencia por el mal que había hecho, reconoció el pecado, pero no delante de Jesús, sino delante de los sumos sacerdotes. Por lo tanto, fue a la persona incorrecta. Ahora dice la Biblia que Judas se quita la vida porque no aguanta la presión de haberse sentido culpable por lo que había hecho. Pero no hubo un arrepentimiento, solamente un dolor y una tristeza momentánea que no quiere decir que haya cambiado. Ahora sucede lo mismo en el pueblo cristiano y con los hijos del Señor. Debemos analizarnos y preguntarnos si estamos verdaderamente arrepentidos o si estamos solamente influenciados por un cargo de conciencia, por un remordimiento. Debemos pedir perdón y debemos apartarnos de todo pecado, apartarnos de toda maldad que esté sobre nuestra vida, pedir perdón al Señor, llorar amargamente, sentir que nuestro corazón ha sentido pena y tristeza por haber tomado una acción contraria ante el Señor, pero no quedarnos en el llanto como se quedó Judas, sino tomar un cambio de actitud, decirle: Señor, desde hoy no vuelvo a pecar en esto, desde hoy me comprometo o trataré de no volver a fallar, trataré de no volver a pecar, porque la vida del creyente no consiste solamente en caer y levantarse, eso es una parte, sino que la vida del verdadero creyente consiste en: me equivoqué, me vuelvo a levantar, pero no me vuelvo a equivocar, por lo menos en el mismo pecado que antes había cometido. Por eso te invito, a través de esta reflexión, a pensar
¿Cómo está tu vida espiritual delante del Señor? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu fe con Dios? ¿Estás dispuesto a reconocerlo públicamente? ¿Estás dispuesto a negarlo públicamente? ¿Estás dispuesto, después de haber pecado, a asumir la responsabilidad y decirle: heme aquí, Señor, nunca más vuelvo a equivocarme? ¿O vas a estar del lado de los de Judas, que pecan una y otra vez, se equivocan una y otra vez, fallan una y otra vez, pero no toman un cambio de actitud definitivo? El llanto no quiere decir que hay un cambio de actitud. Dice la palabra del Señor que confiesa sus pecados y se aparta, este alcanza misericordia. Esta ha sido la reflexión del día de hoy.